Hola, hoy vamos a meternos de lleno con dos de los conceptos más fundamentales de toda la economía, la oferta y la demanda. Entender bien cómo funcionan estas dos fuerzas es, de verdad, la clave para descifrar el funcionamiento de casi cualquier mercado que nos encontremos en nuestro día a día. A ver, ¿cuál va a ser nuestro plan? Pues mira, primero vamos a conocer a los protagonistas de esta historia, los compradores y los vendedores. Después, veremos cómo su interacción da lugar a un precio. Analizaremos si ese resultado si es bueno para la sociedad. Y para terminar, meteremos un nuevo actor en la ecuación, el Estado, y veremos cómo su intervención puede cambiarlo todo. Muy bien, pues vamos al lío. Para entender qué es un mercado, lo primero es entender a las personas que lo forman. Y para esto nos viene de perlas una idea de Alfred Marshall, que es uno de los padres de la economía moderna. Él nos ayuda a poner el foco en lo que de verdad importa. Lo que nos viene a decir Marshall es que la economía al final no va solo de gráficos y de números, va de las decisiones que tomamos para ganarnos la vida. Y en el centro de todo eso, en cualquier mercado, siempre hay dos figuras clave: quiénes compran y quiénes venden. Vamos a ver qué es lo que mueve a cada uno. Empecemos por el lado del comprador. Su motivación principal se resume en un concepto, la disposición a pagar, o DAP. Para que nos entendamos, es el precio máximo, pero máximo absoluto, que una persona estaría dispuesta a soltar por algo. Imagina ese café de por la mañana, pues la DAP es ese tope por encima del cual ya no lo comprarías, ni un céntimo más. Y ahora vamos al otro lado del mostrador, al vendedor. Su concepto clave es la disposición a aceptar, o DA. Esto es, básicamente, el precio mínimo por el que la cafetería está dispuesta a venderte ese café. Por debajo de esa cifra no le compensa porque no cubre sus costes o no obtiene el beneficio que busca. A esto se le llama también su precio de reserva. Vale, sigamos construyendo. Ahora que sabemos lo que motiva a un comprador, ¿qué pasa si los juntamos a todos? Pues que podemos dibujar algo súper útil, la curva de demanda. Y aquí la tenemos. Es un gráfico sencillo. En el eje vertical ponemos el precio y en el horizontal la cantidad de libros. Como se ve, la curva de demanda tiene pendiente negativa, va hacia abajo. ¿Y por qué? Bueno, es bastante intuitivo, ¿no? Si un libro de texto es carísimo, pues muy poca gente lo comprará. Pero a medida que el precio va bajando, cada vez más estudiantes se animan y piensan, oye, por este precio sí me lo llevo. Así que la cantidad demandada aumenta. Y ojo que aquí llega una de las distinciones más importantes de todo el tema, clave para cualquier examen. Una cosa es un movimiento a lo largo de la curva. Esto pasa cuando solo cambia el precio del bien. Por ejemplo, la librería pone los libros de oferta. Pero otra cosa muy distinta es un desplazamiento de la curva entera. Esto ocurre por un factor externo. Imagina que de repente se duplica el número de estudiantes en la carrera. Pues a cualquier precio, ahora habrá más gente queriendo comprar el libro. La curva entera se movería hacia la derecha. Venga, pues ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero poniéndonos en la piel de los vendedores. Vamos a representar su comportamiento colectivo en lo que llamamos la curva de oferta. Fíjate, la curva de oferta va justo al revés que la de demanda. Tiene pendiente positiva, va hacia arriba. La lógica también es la contraria. A un precio muy bajo, pues pocos estudiantes querrán molestarse en vender su libro usado, pero si el precio que pueden sacar por él es alto, ahí sí que se anima más gente a venderlo. Y un detalle fundamental, esta curva de oferta es en realidad la curva de coste marginal. Refleja el coste que tiene para el vendedor producir o en este caso desprenderse de una unidad más. Y como pasaba con la demanda, la curva de oferta también se puede desplazar. Pensemos, por ejemplo, en una panadería. Si de repente inventan un horno que consume la mitad de electricidad, sus costes de producción bajan. ¿Qué pasaría? Pues que la curva de oferta se desplazaría a la derecha. Estarían dispuestos a vender más pan a cada nivel de precios. Bueno, hasta ahora hemos visto a compradores y vendedores por separado. Pero lo interesante es lo que pasa cuando se juntan en el mercado. Llega el momento de la verdad. Vamos a cruzar la oferta y la demanda. Y ahí está, ese punto donde las dos curvas se cortan es lo que llamamos el equilibrio de mercado. Es un punto, digamos, de acuerdo. A ese precio, en este caso 8 euros, la cantidad de libros que los estudiantes quieren comprar coincide exactamente con la cantidad que otros estudiantes quieren vender. Se dice que el mercado se vacía. No hay ni exceso de oferta ni exceso de demanda. Y lo bueno es que este equilibrio genera valor para todos. Piensa en un comprador que en su cabeza estaba dispuesto a pagar hasta 15 euros por el libro y lo consigue por 8. Esa persona ha obtenido una ganancia, un valor de 7 euros. Si sumamos todas esas ganancias de todos los compradores, obtenemos el excedente del consumidor. Gráficamente es todo ese triángulo que queda por debajo de la curva de demanda y por encima del precio de equilibrio.
Pero es que los vendedores también ganan, claro. A lo mejor había un estudiante que con sacar 5 euros por su libro ya se daba por satisfecho y al final lo vende por 8, pues ha ganado 3 euros extra. La suma de todas esas ganancias de los vendedores es el excedente del productor. En el gráfico es el otro triángulo el que está por encima de la curva de oferta y por debajo del precio. Vale, y si ahora sumamos las ganancias de los compradores y las de los vendedores, ¿qué tenemos? Pues el excedente total, el bienestar total que ha generado ese mercado. Y aquí viene lo más interesante del equilibrio competitivo. Resulta que maximiza ese bienestar. Es lo que los economistas llaman una situación eficiente en el sentido de Pareto. ¿Qué quiere decir esto en cristiano? Pues que no se puede mejorar la situación de nadie sin empeorar la de otro. Hemos llegado al mejor resultado posible para el conjunto de la sociedad. Pero claro, este mercado funciona así de bien cuando nadie interfiere. ¿Qué pasa si entra en escena una fuerza externa, como por ejemplo el gobierno, y decide poner un impuesto? Vamos a analizarlo. A ver, pongámonos en el caso de que el gobierno introduce un impuesto que deben pagar los vendedores. Para ellos esto es a efectos prácticos como si sus costes hubieran subido. Y ya sabemos lo que pasa cuando suben los costes. La curva de oferta se desplaza. En este caso se desplaza hacia arriba. Porque ahora, para estar dispuestos a vender la misma cantidad de antes, necesitan cobrar un precio más alto que les compense por el impuesto que tienen que pagar. Este desplazamiento de la oferta, lógicamente, cambia el equilibrio del mercado. ¿Y cuáles son las consecuencias? Pues varias. Primero, la cantidad de libros que se intercambia es menor. Segundo, y esto es clave, el precio que pagan los compradores sube, pero el dinero neto que reciben los vendedores una vez han pagado el impuesto, baja. Esa diferencia entre lo que paga uno y lo que recibe el otro es precisamente la recaudación del gobierno. Pero aquí surge un problema. Como ahora se venden menos libros, hay intercambios que antes se habrían producido y que habrían sido beneficiosos para ambas partes, que ahora se quedan sin hacer. Todo ese bienestar que se podría haber generado y que se ha perdido por el camino es lo que llamamos la pérdida de eficiencia. Es un valor que se evapora, que no se lo queda a nadie, ni los compradores, ni los vendedores, ni siquiera al gobierno. Es una pérdida neta para la sociedad. Bueno, después de todo este recorrido, vamos a la parte práctica. Vamos a recopilar las ideas más importantes y a señalar los puntos clave que hay que tener clarísimos de cara a un examen como el de la UNED. Esta tabla es una herramienta de estudio fantástica. Básicamente, resume toda la dinámica de los desplazamientos. Por ejemplo, fijémonos en la primera fila. Si hay un aumento de la demanda, la curva se va a la derecha. Resultado: suben tanto el precio como la cantidad de equilibrio. Dominar esta tabla y saber razonar cada uno de sus casos es absolutamente esencial. Y para acabar, un aviso sobre los fallos más típicos. El error número 1, sin duda, es confundir un movimiento a lo largo de la curva con un desplazamiento de toda la curva. Hay que tenerlo meridianamente claro. Otros errores comunes son no saber identificar bien las áreas de los excedentes en el gráfico o olvidar ese detalle tan importante de que la curva de oferta es la curva de coste marginal. Hasta aquí hemos visto un modelo, la verdad es que es muy potente y elegante. Pero seamos sinceros, el mundo real suele ser bastante más complicado. Por eso me gustaría terminar con una pregunta para la reflexión. ¿En qué mercado del mundo real este modelo tan simple de oferta y demanda no parece encajar del todo bien? ¿Quizás el mercado inmobiliario? ¿O el de los teléfonos móviles? Pensar en las limitaciones del modelo es de hecho el siguiente paso para entender la economía de una forma mucho más profunda. Muchas gracias por la atención.